nosotros como cristianos muy terrenales, casa, carro y beca. Queremos un Dios que nos resuelva la vida aquí y que nos demore aquí lo más que quiera. Tenemos un Dios enfocado en las cosas del cielo. Y si nuestra esperanza en Cristo Jesús es solo para cosas de esta tierra, somos dignos de conmiseración o de lástima. Un cristianismo que produce lástima, porque un cristianismo para esta tierra solo viene por casa, carro y beca, visa, ascenso en el trabajo, que me sane, que me dé esposa, que me dé esposo, que me quite la que tengo, que me lo descambie. Todo eso para esta tierra, todo para esta tierra. Entonces nosotros también, Señor, si entraste a Jerusalén como rey, pero ahora ven al templo y limpia mi alma de las cosas que no están bien. Un evangelio muy terrenal, un evangelio inmoral. Seguimos estudiando los encuentros con Jesús. Y de los encuentros con Jesús hemos entendido que lo más importante de los encuentros con Jesús es encontrarse con Jesús. Que cada vez que hubo esos encuentros que nos narran milagros, sanidades, cosas maravillosas, también había una multitud que pasó inadvertida, que lo más que pudo hacer fue tomar la selfie o decir que pasó el Señor y lo vimos, o enterarse de los milagros, pero fueron participantes pasivos en el encuentro con Jesús. Lo más importante de estudiar los encuentros con Jesús es que sean una ocasión en la que tú te encuentras con Jesús de manera especial y sientas, como decíamos en la oración, que Jesús se sentó delante de ti y te está mirando a los ojos y te está diciendo: mira, hay algo que quiero decirte porque es para tu bendición, ¿correcto? Y entonces lo recibas de esa manera. El encuentro de hoy, por las características en que se da, decidí llamarlo no un encuentro, sino un encontronazo. Y para mi sorpresa, la palabra existe. Creí que me la estaba inventando, no, y busqué y existe la palabra encontronazo, y se refiere precisamente a eso, a un encuentro que es drástico, que tiene un nivel de impacto. Y entonces cuando hablo del encontronazo, usted ya más o menos se imagina de qué estoy hablando. Hoy, por tradición, celebraríamos el Domingo de Ramos. Para nosotros, domingo, para los judíos, primer día de la semana. El primer día de la semana Jesús entró a Jerusalén. Lo recibieron con cánticos, con palmas, con mantos. Venía montado en un pollino, ¿recuerda? Entrada triunfal. Y entró, ¿y qué hizo? Se fue para el mall, se fue a almorzar, se fue al parque a tomarse la selfie. ¿Qué hizo? A los lugares históricos. Hoy vamos a ver, tan pronto entró, ¿qué fue lo que hizo el Señor una vez entró a Jerusalén? Pero quiero darles, como siempre, una clasecita un poquitico fastidiosa, un poquitico de Biblia, de teología, pero no me demoro mucho, pero es importante que esto lo sepan. Porque esta narración está en los 4 evangelios. Nos parece normal que esté en estos 3. ¿Por qué nos parece normal que estén estos 3? Porque eso, los evangelios hipnóticos, los evangelios hipnóticos, no, hipnóticos no, sinópticos. Los evangelios sinópticos que narran más o menos lo mismo. De hecho, Marcos hizo como una compilación de las historias de lo que Jesús hizo. Mateo toma la narración de Marcos y la complementa. Y luego Lucas viene y la trata de poner en orden. Por eso son tan parecidos esos 3. Pero este encuentro, o un encuentro similar, está narrado en Juan. El evangelio de Juan lo llamo el evangelio personal. Juan cuenta las cosas como testigo presencial porque en la mayoría de las cosas estaba él. Y entonces él se sale como de los otros que están haciendo es una biografía de alguien. Juan no está haciendo una biografía de alguien. Juan está contando cosas que le pasaron con su amado Señor, punto, como un amigo, ¿correcto? Una cosa es que alguien escriba la biografía suya con datos y pelos y señales, y otra cosa es un amigo suyo contando las cosas que le han pasado juntos, ¿correcto? Quiero que entienda eso. ¿Por qué? Vamos a leer la versión de Juan, que me parece a mí muy clara y con muchos detalles. ¿Por qué la versión de Juan puede tener más detalles? ¿Quién se imagina algo ahí? Porque generalmente está narrando cosas de las que él fue testigo presencial, de que él estuvo allí. Entonces por eso lo narra así, Juan capítulo 2. Pero antes de leerlo, fíjate que en qué capítulo está narrando Juan este encontronazo con Jesús. Capítulo 2. En el capítulo 1 Juan habla, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó, y luego cuenta de Juan el Bautista. En el capítulo 2 Juan nos cuenta el primer milagro de Jesús. Este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es el primer milagro que Juan nos cuenta? El milagro de las bodas de Caná de Galilea, donde transformó el agua en vino. E inmediatamente después de ese primer milagro nos cuenta este. Por eso muchos dicen que entonces este sería el segundo acto de Jesús. Pero ahora voy a revisar eso. Por ahora leamos la narración que Juan nos da. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Una gran clave cronológica, nos advierte más o menos cuándo fue. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Para nosotros Semana Santa. Entonces era por ahí por Semana Santa. Dice, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados.
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, 3 días después, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esa es la narración de Juan. Entonces Juan, como lo narra en el capítulo 2 al comienzo, la tradición y la mayoría de profesores de Biblia le van a decir que es que hubo 2 purificaciones del templo. Esta que narra Juan al comienzo del ministerio y las que narran los sinópticos en la última semana de Jesús después de la entrada triunfal a Jerusalén. Mire cómo lo narra, por ejemplo, Mateo. Mateo, voy a leerlo rápidamente, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es muy normal que Marcos tenga una versión muy parecida. La única diferencia de la narración entre Marcos y Mateo es estos renglones que pone aquí, que Marcos dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y sigue, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice Marcos. Mateo dice que fue después de la entrada triunfal, la última semana de Jesús. Marcos dice que fue después de la entrada triunfal, en la última semana de Jesús. Y Lucas, más brevemente, pero dice lo mismo: la entrada triunfal y después de eso, la purificación del templo. Lucas dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué dice la tradición? La mayoría de maestros bíblicos te van a decir: hubo 2 purificaciones del templo. La que dice Juan al comienzo del ministerio de Jesús y la que dicen los otros 3 evangelios en la última semana de Jesús después de la entrada triunfal. Eso dicen todos. Yo no pienso igual. ¿Sí? Si entras en conflicto con alguien y otra persona te dice: no, que hay 2, que no. La otra persona tiene razón, ¿no? El equivocado soy yo. Usted tranquilo. No, entonces se equivocó fue Richard. ¿Sí? En todo pleito entre hermanos es mejor ser el muerto. No hay ningún problema. Estoy de acuerdo con eso. El otro es el que sabe. Pero si hubiese habido otra, Juan narraría las 2. Y Juan narra una sola. ¿Pero por qué Juan la narra fuera de tiempo? Porque la narración de Juan no está basada en el tiempo. Juan no está contando las cosas en el orden en que ocurrieron. Está hablando de lo que le ha pasado con un amigo. Usted, cuando está hablándole a alguien de un amigo, lo habla en orden cronológico y empieza en 1971 y luego en 1973 para contar algo que pasó en el 2024. Ya están dormidos cuando llega el 2024. Se va contando cosas en la medida y de pronto, debido a su relevancia, o es más, Juan puede estar contando el primer acto de Jesús, acto oficial, el milagro de convertir el agua en vino, y puede estar hablando al final del último acto oficial público, como generando el rango del cual va a estar hablando. Yo creo que hubo una sola purificación del templo. Los detalles son demasiado similares para pensar que eso hubiera ocurrido 2 veces. Y Juan empieza diciendo que estaba cerca la Pascua de los judíos. Luego también puede ser que hay diferencias en el enfoque. Juan no es cronológico, Juan es el evangelio personal. En cambio, mire Mateo, Marcos y sobre todo Lucas. Mire, por ejemplo, Lucas cómo empieza su evangelio diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, diciendo que muchos han tratado de hacer la biografía de Jesús. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hay 3 posibilidades. Una, que Teófilo sea una persona que se llamaba Teófilo, don Teófilo. ¿Sí? 2, que sea una manera encriptada de hablar teo, Dios, filios, amor, que nos las puso así a los que amamos a Dios. Todos somos teófilos. Y la tercera es un jugador de fútbol, pero no interesa aquí. Bueno, entonces, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
¿Cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? Cuénteme, ¿qué quiere hacer Lucas? Ponerle orden a lo que le han enseñado los maestros que han enseñado antes. ¿Cuáles maestros? Marcos y luego Mateo. Ellos han depurado los eventos. Pero Lucas dice, sí, está muy bien, pero yo quiero ahora ponerlos en orden. Lucas es cronológico. Lucas dice, voy a poner en orden las cosas. Lucas está contando de su amigo. Yo creo que hubo una sola purificación del templo y creo que ocurrió exactamente cerca de la Pascua de los judíos, como dice Juan, después de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero repito, si otra persona le dice lo contrario, él tiene la razón, ¿ok? Por eso usted no vaya a pelear, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió? Voy a contarte. Primero la entrada triunfal, esa ya la sabemos, ¿no? Entrar con ramas y con capas y Hosana al hijo de David. Y entró a Jerusalén, lo recibieron como rey en la ciudad. Y entró hasta el templo, se fue hasta un lugar más o menos así. Voy a tratar de describírselo un poquitico. Eso es lo que se llama el campo o el terraplén, o de donde fue hecho en el monte Sinaí, perdón, el monte de Sión. En los montes de Sión, ahí está hecho lo que la explanada del templo se conoce con ese nombre. Tiene más o menos 5 cuadras por 3 cuadras de tamaño y se sube como por unas rampas. Para darle una idea, eso no es como así, para darle una idea, parecido como el estadio aquí en Bucaramanga de Alfonso López, que tiene más o menos 5 cuadras por 3, y que usted sube por un terraplén y está eso despejado, y más o menos el templo sería como el estadio, y esa sería la explanada del templo. Perdón la comparación, ¿cierto? Pero por lo menos algunos, entonces se ubica más o menos cómo era así esa explanada del templo. Ahí Herodes, desde el año 20 a.C., había iniciado la construcción de ese templo. Había iniciado la construcción, se demoró 46 años en hacerlo, quedó muy grande. Donde Zorobabel había empezado la reconstrucción. Usted ya sabe, porque eso lo estudiamos hace poquito. En el primer regreso, ¿recuerdas que regresó Zorobabel? Y empieza a reconstruir, pero no quedó igual. Por eso la gente estaba triste. Y por eso una profecía que la gloria postrera será mayor que la primera, pero esa reconstrucción no alcanzó ni siquiera el nivel del templo de Salomón. Y dicen que va a ser mayor. Sí, después Herodes lo reconstruye en un área mayor. Herodes mandó a reconstruir no solo el templo, mandó a hacer unos patios alrededor del templo con murallas y columnas alrededor. Fue mucho más grande ese templo que hizo Herodes, ¿ok? Mucho más grande. Herodes lo reconstruyó con estilo románico, con estilo totalmente para satisfacer a los de Roma. Él lo hizo, él era un hombre de origen edomita, judío, y su concepto arquitectónico fue llamado también el constructor porque hizo muchas obras. Su concepto era helenístico, o sea, al estilo griego-romano. Él hizo un templo, de hecho, pegadito al templo, en una de estas, ahí está el templo, aquí está, en una de esas esquinas, hizo algo que se llama la Torre Antonia, que era una guarnición de soldados romanos en el mismo borde del templo, ¿sí? O sea, hizo un templo muy sagrado, pero le hizo un calle adentro. Raro, ¿cierto? Porque es que él era... ¿Por qué hizo ese templo? Sospecha uno que él hizo ese lugar religioso por lo menos 4 razones. Una, porque cuando se hace una obra macro, es más fácil uno, ¿cierto? Si usted hace cosas centavos, pues gana centavos, pero si hace una obra grande de presupuestos gigantes, pues puede también hay que apropiarse de lo que quiere quedarse. Segundo, para congraciarse con los gobernantes, con los romanos, y quedar en la historia como el constructor, y que quede en la historia que él fue el que construyó. Tercero, para congraciarse con los religiosos, con el pueblo, para que el pueblo no se le rebotara y tenerlos tranquilos. Y cuarto, por si en ese santuario que estoy haciendo hay un Dios que haga milagros, pues téngame en cuenta ya su majestad y hágame milagritos. Esa es la razón por la cual Herodes, yo creo que es la razón por la cual se hacen todos los santuarios y todos los santísimos y todos los carísimos y todas esas cosas. Esas 4 razones también tienen que estar por ahí metidas, sospecho. Herodes lo hizo. Jesús dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y en el 70 después de Cristo destruyeron el templo, no quedó piedra sobre piedra. Y la gente dice, ¿y el muro de los lamentos? No, el muro de los lamentos hace parte de la extensión que hizo Herodes y los muros que hizo para contener esa ampliación. No hace parte del templo. Jesús no mintió, no quedó piedra sobre piedra. Y la gente ahorra toda la vida para irse a Jerusalén, a la pared que hizo Herodes,
a darle cabezazos y meter papelitos en las endijas y sienten que Dios está ahí, ¿cierto? Yo digo, bueno, cada uno de tus ídolos como les parezca. Yo personalmente no estoy de acuerdo, sobre todo con esos cristianos que se autoperciben judíos y hacen todas esas cosas, ¿cierto? Pero esa parte es la parte de la explanada, de la extensión que hizo. ¿Cómo hizo esa extensión? El templo está en la mitad, le hizo como una ampliación gigante para que la gente entrara. Y puso aquí esos dos patios que se conocen con el nombre del atrio de los gentiles, atrio o patio, el patio de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Vamos a ver, había una promesa en Isaías que la casa de Dios no solo sería para los judíos, sino sería llamada casa de Dios o casa de oración para todas las naciones. Y como él era romano y quería simpatizar con los romanos, entonces no podía dejar que romanos entraran al templo. Hizo esos patios para que la gente de otras naciones tan pudieran acercarse a ese lugar sagrado, pero no al templo, sino al atrio exterior, a los patios exteriores. Muy buena idea. Entonces era un sitio turístico. Usted era romano, usted era griego, lo que usted podía ir allá y entrar hasta ahí. De hecho había un murito, ¿ves este murito aquí? Había ese murito para que la gente no pasara más allá. Mírelo, te lo voy a mostrar en esta gráfica. Bueno, ahora te lo muestro en otra gráfica más clara. Había ese murito y la gente no podía pasar sino hasta allí. Y si usted pasaba de ahí siendo extranjero, había un letrerito. Y ahí decía, a los extranjeros, todo extranjero que traspase este límite será responsable de su propia muerte. Y la gente no pasaba. Por ejemplo, yo no pasaría, ni me arrimo. Después hubo un problema más adelante con el apóstol Pablo, que lo acusaron de haber metido a un gentil, a un extranjero, al santuario. Se refieren que lo hizo pasar ese murito. ¿Ok? Entonces estaba puesto de esa manera. ¿Qué pasó? Como las personas tenían que venir y traer sus ofrendas, sus sacrificios, un cordero, un buey, si era muy pobre, por lo menos unas palomas para presentar en sacrificio, era muy complicado usted venir desde otros países. Venían, yo creo que más de 2 millones de personas de diferentes lugares y tenían que traer entonces un animal. Usted imagina un viaje casi a pie desde por allá a otra nación, viajes de semanas, cargando usted un animal que va a entregar en sacrificio. Era complicado. Entonces, por mejorar, y la frase que yo más miedo le tengo en la vida, ¿alguien me conoce? ¿Sabe cuál es la frase que yo más miedo le tengo? No, tenemos que hablar, no, esa no le tengo tanto miedo. Por más hacer. Siempre que alguien dice por más hacer, lo que sigue es malo, 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 malo. Cuando digan por más hacer, lo que viene es horrible. Esta gente por más hacer, entonces empezó a decirle, pues no traiga, necesita un cordero apto para el sacrificio, se le tiene el cordero, se le tiene el buey, se le tiene la paloma apta para el sacrificio, no tiene que traerla a usted. Había gente que no tenía para comprarla y lo criaban y lo traían. Qué curioso, los sacerdotes que revisaban si la ofrenda estaba apta, nunca pasaban los que usted traía. Qué curioso, no pasaban por algo. Tenían algo, este tiene una oreja gocha, este está medio visco, tiene una patica partida. Ay, pero no la tenía. Ay, pero ahí la tiene. No pasaban, los corderos que usted traía no pasaban. Tenía que ser la foto de 3x4, pero tomada en la agencia de la visa y con el lapicero, que no sé si el que entendió. Y no pasaba. Y entonces le tocaba a la persona venderlo allá a la salsamentaria o al asadero y luego ir y comprar uno de los que vendían ahí en el puestico que habían puesto. ¡Ay, qué coincidencia! Era el cuñado del sacerdote, mira. El primo del sacerdote, el sobrino del sacerdote. Y entonces eran mucho más caros porque estos ya estaban preaprobados por el sacerdote. ¿Ya entiende lo que está pasando ahí? Por más hacer, pero eso está volviendo, hay un business, ¿no? Está viendo, hay un negocio ahí. Ahora, cada vez que ibas al templo, toda persona mayor de 20 años tenía que llevar una moneda de estas. Se llama medio ciclo, era el valor de esa moneda, medio ciclo. La moneda del templo. Pero la gente viene de otros países, traen euros y dólares. Usted puede traer dobladitos los dólares ahí. Puede llevar pesos en su billetera bien llena o su carretillada de bolívares, lo que hiciera. Usted puede traer la moneda que usted quiera. Pero en el templo, solo recibían esta moneda que era acuñada en el templo. De hecho, esa fotografía, y me alegra podérsela mostrar, es una fotografía real de una moneda encontrada del tiempo de Jesús que es acuñada en el templo. Esa moneda pudo haber estado
en la bolsa de alguno de la época y tuvo que pagarla en el templo. No recibían sino esa. Entonces usted traiga lo que traiga, el sacerdote no recibe moneda extranjera, solo recibe el medio ciclo por cada mayor de 20 años, medio ciclo. Y entonces usted tiene que cambiarla, adivine dónde. En el Money Exchange que hay allá afuera. Y el tipo se lo cambia al valor que él diga. Y generalmente, bien argollero, bien ventajoso, le da uno por la nuca con el cambio. El tipo que tiene ahí, que ¡ay, qué curioso! Era el otro cuñado del sacerdote. Y entonces, ¿qué pasó? Por más hacer, esa zona que se había puesto aquí, ese muro que no se podía traspasar, aquí decía, el que pase será responsable de su propia muerte. Pero aquí se pudieran poner unas ventas para solucionarle, por más hacer, a la gente que viene y cambiarle las cosas, ¿cierto? Debía ser. Y hasta ahí pueden llegar los enfermos, tampoco deben pasar ese muro, si usted estaba enfermo no podía entrar más allá. Pero los enfermos venían con la esperanza de que, ¿por qué va hasta Jerusalén si usted está enfermo no lo van a dejar entrar? Y él decía, porque cuando yo llegue a los atrios, voy a ser sano. Dios me va a sanar y voy a poder entrar. Mire la fe de las personas. Era el sitio ideal para ayudar a los viajeros, para atenderlos y para sanar a los enfermos y que pudieran ahora entrar. ¿En qué se volvió cuando Jesús llegó? ¿Qué había ahí? Un tremendo mercado, no sé, mira lo que pasó. Dejaron poner ahí un negocito en el andén. Una señora vende tintos y chance, pobrecita. Un año después, cuénteme, la señora ya hizo local y techo y toda la cosa, y tiene cilindro de gas y toda la... Y al lado el primo y la hermana, y enfrente, de ahí no hay por dónde andar, los carros no pueden pasar, y hay un terminalito de motos en la esquina. Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿A qué hora me vine a vivir en la mitad de la plaza? No supe. Allá les pasó igual, y con el permiso de los sacerdotes. Eso se llenó, que no había por dónde pasar. Le voy a contar. Y pasando el muro, como no podían pasar los gentiles, empezaron también a poner los localitos acá del muro, los judíos. Y entonces vende un judío y compra un judío. Aquí, si es extranjero, se le tiene también la atención para el extranjero. Pero para el público nacional, bien pueda, siga. Pase al fondo, siga señora, siga señorita. Ropa para dama, ropa para caballero, descuentos especiales, ¿sabes? En el templo. Eso fue lo que Jesús encontró cuando vino. Se supone que eso era para que vinieran los extranjeros a acercarse a Dios y para orar por los enfermos. Isaías 56:7 había dicho esto: y los llevaré a mi santo monte, el monte de la explanada y el monte en Sión. Mire lo que dice: y los recrearé en mi casa de oración. Hay gente que dice que está mal uno reírse en la casa de Dios y recrearse y alegrarse y sentarse y tomarse un café y hablar con las personas. ¿Está mal eso según la Escritura? ¿Qué prometió Dios que haría en su casa de oración? Que nos recrearía a nosotros. Entonces, bendito sea el Señor. Y luego dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Bendito sea Dios, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que Jesús reclamó. El profeta dijo que esto sería casa de oración para todos los pueblos. Y ustedes la convirtieron en casa de mercado o en una cueva de ladrones. Están escondidos, disimulan. Parecen que por más hacer, pero están robándole a la gente. Es una casa de ladrones. Ahora, quiero que pienses por un momento, por favor. Tú eres de plenitud de vida. O sea, esto para ti debe ser natural y debe ser fácil. La primera venida del Mesías. ¿Cómo encontró la religión? ¿Cómo encontró el sistema religioso? ¿Cómo lo encontró? Dígame algo. Corrupto. ¿Cómo era? Business. ¿Qué era el sistema religioso cuando Jesús vino? ¿Qué encontró? ¿Estamos de acuerdo en que encontró fue que era un negocio? ¿Una casa de mercado? ¿Una cueva de ladrones? En la primera venida del Mesías se encontró que se había corrompido la fe y se había vuelto un negocio en la primera venida del Mesías. Profetas de plenitud. Cuando el Mesías venga por segunda vez, ¿qué va a encontrar? ¿Hallará fe? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta, ¿qué va a encontrar? ¿Una iglesia convertida en business también? Porque nosotros sabemos eso, ¿no? De la simetría de la menorá. Y cuando vino y se dio cuenta que la fe se había vuelto negocio, sacó el azote y los azotó y le dio bote a todo.
Cuando regrese y encuentre que su iglesia, que la fe se ha vuelto negocio, adivinen qué hacer. Bueno, le va a dar bote a todo y va a traer castigo. Eso es lo que la Escritura nos muestra. Mire, yo soy de los que creo, muchos están en desacuerdo conmigo, ellos tienen la razón, el equivocado soy yo. Yo soy de los que creo que el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis tiene un orden cronológico. Y la iglesia de Éfeso, que peleó por saber quiénes eran los verdaderos apóstoles y no, y sigue avanzando 2, 3, 4, hasta la 7ª iglesia. Yo creo que la 7ª iglesia es la última iglesia, la de la Odisea. Y creo que es la iglesia que va a encontrar el Mesías cuando regrese. Y mire, si estoy diciendo mentiras o verdad, mire lo que dice Apocalipsis de cómo es la iglesia que va a encontrar el Mesías cuando regrese. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué encontró cuando vino la primera vez? ¿Un tabernáculo hecho de carpas para montar y desmontar en el desierto? ¿O encontró todo un mall con atrios, con riquezas? ¿Y qué va a encontrar cuando venga en cuanto a lo material? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué tipo de iglesia va a encontrar? Cuénteme usted. Grandes auditorios, ¿cierto? Gigantes, con luces, con aire acondicionado, con sillas acolchonadas, con pantallas. Y digo yo, ¿no? O sea, que pareciera que de ninguna cosa tenemos necesidad. Somos ricos y nos hemos enriquecido. Y servidores del Señor, como los profetas que comen, como Juan el Bautista, langostas y miel. No, comen langosta con miel, pero termidor. Sí, o sea, otra cosa va a encontrar. Eso dice. Pero no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado no tiene viento. ¿Qué es un desventurado? Un desinflado. No tiene viento. Ventura es viento. ¿A qué representa el viento en la Escritura? Viento. Un viento recio que sopló. Y el que es nacido es como el viento. ¿A qué representa el viento en la Escritura? Al Espíritu Santo. Es una iglesia que materialmente tiene muchas cosas, pero ¿qué no hay? No está el mover del Espíritu Santo en esa iglesia. Es desventurada. Fuera de eso, en lo moral, en lo espiritual es pobre. Es una iglesia pobre en cuanto a conocimiento de palabra. Es una iglesia pobre en oración. Es una iglesia pobre en obras. Ciego, no se da cuenta, están cometiendo errores grandes y ni los ven. Y desnudo, se refiere a una iglesia inmoral. Sí, tiene mucha plata y mucho lujo, pero qué escándalo tan horrible. Resulta que este se metió con esa se metió con él se metió con él y ella se metió con él, con ella también, y el mismo modo y el sentido contrario, y sí. Tremendo. Entonces dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La única riqueza real es el carácter de Cristo formado en nosotros. Carácter, esa es la verdadera riqueza, no las cosas materiales. ¿De qué sirven las cosas materiales si nos reunimos un montón de gente que vivimos como nos dé la gana ofendiendo a Dios? Lindo todo lo que hay para que nos reunimos los que amamos a Dios y venimos a ver, Señor, ¿qué hay para hacer esta semana? Aquí está tu siervo. ¿A quién tengo que golpear? Y el Señor te dice, a usted. Listo, Señor, en esa andamos. Sigo golpeándome, sigo formando a Cristo en mí. Eso es. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significa una vestidura blanca? Lechero no. ¿Qué significa una vestidura blanca? Santidad, sí, santidad. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor va a venir y poner en orden las cosas para que haya santidad en su iglesia. Para que sean santos sus sacerdotes, sus seguidores, sus discípulos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que no sigan haciendo escándalos que terminan siendo una vergüenza tremenda. Y unge tus ojos con colirio para que veas, y ahora te vas a dar cuenta de las cosas que estás haciendo mal. Esa es la iglesia que el Mesías va a encontrar en su segunda venida. ¿Tengo razón o no tengo razón que se parece a lo que encontró en su primera venida? ¿Cierto que sí? Y entonces la reacción allá va a ser la misma reacción acá. Impresionante. No solamente eso, ¿sabes también quién lo profetiza? El apóstol Pedro en su segunda carta nos dice también qué va a pasar. Nos habla de ahora y en tiempos finales y confirma lo que les estoy enseñando. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo pasado, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora nos está hablando de los tiempos finales. Y dice, que introducirán encubiertamente herejías, o sea, enseñanzas falsas, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató.
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, son engañadores, pero la gente los va a seguir y va a haber mucha gente siguiendo esos engañadores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemo. Va a haber un momento en que por esos que dicen mentiras y que hacen las cosas torcidas, la gente va a blasfemar de la iglesia y del Señor. Va a decir, esos son pícaros, esos son unos ladrones, esos son unos antojados, eso es no sé qué. Algún día va a pasar eso. Usted esté atento cuando eso algún día pase. Y dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros. Lo mismo que pasó cuando el Mesías vino la primera vez. Business. El asunto será, yo le digo palabras inventadas y mentiras que son herejías, pero que usted quiere oír. Y como usted quiere oír, pues yo se las digo y yo le digo. Lo conmuevo, usted llora y yo facturo. ¿Sí? Ese es el plan. Con palabras fingidas. Yo le profetizo lo que usted quiere oír. Venga, le digo lo que usted quiere escuchar. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, el rejo, Señor, igual que la primera vez, va a poner en orden también eso. Y aquí no estamos para rajar de los demás y creernos nosotros perfectos. Estamos también revisándonos, cada uno de nosotros también, si las cosas están hechas o no. Porque realmente el Señor va a traer a juicio esas cosas que pasan y hacen que la gente blasfeme o no. La gente cuando ve esas cosas en los medios y en la experiencia de que yo doy una palabra, si usted quiere recibir esta palabra, pacte y venga y selle esta palabra con plata. ¿Se acuerda cuando Simón el mago quiso recibir los dones con un fajo de billetes? Y le dijeron, estás en tinieblas y vendrá maldición sobre ti, porque no se compran los dones de Dios con dinero. Sí, qué bueno que viene el día que dijeron que no hay que volver a dar nada. Pero ese tipo de cosas que realmente son vergonzosas, son escandalosas y que la persona viene y le dice lo que usted quiere oír con tal de que usted venga y ponga dinero y pacte y venga y haga esto y siembre para que recoja más. Entonces la persona siembra es porque va a recoger muchas veces más. Está invirtiendo. ¿Sí? Y entonces uno dice, pues sí, engañan a muchos. Pobre gente. Pero déjeme decirle algo también. Eso está muy mal. Pero ¿a quiénes engañan? Yo pienso en esos sistemas Ponce, en las pirámides. Mucha gente ha caído en eso. Por ejemplo, yo soy muy descarado, ¿cierto? Pero hace muchos años no existía eso, no sabíamos que se llamaba sistema Ponce, no sabíamos que eran pirámides. Mucho tiempo atrás, hace muchos años, cuando yo viajaba y predicaba por otras partes, no sabía eso, no había eso. Todavía no ha salido eso de Bogotá, lo del MDG, lo de esa, eso, DMG. Eso. Entonces no era eso. ¿Qué pasó? Unos pastores, yo estaba empezando la iglesia, yo tenía que ir a otros lados a predicar, a trabajar, traer ofrenda y pagar el arriendo de la iglesia que estábamos empezando y comprar equipos y pagar a la gente que nos colaboraba y hacer los arreglos y tumbe esta pared y vaya y trabaje y traiga platica. Era muy difícil, fue muy hermoso, no me arrepiento de haberlo hecho. Fue muy duro. Y otros pastores que estaban en las mismas que yo tratando de construir todo, de pronto me los encontré en otra ciudad. Me dijeron, venga Richard, es que queremos contarle lo que está pasando. Y me llevó a su apartamento. Y afuera parqueaba 2 camionetotas. Y eso, ¿está ahora prestando servicio de parqueadero? Digo, no, una es mía y otra de mi esposa. Yo estaba en mi mente diciendo, estará traqueteando mi amado pastor. Y me contó la historia. Es un hombre bueno, de verdad. De verdad no hay mal entendido. Me contó, dijo, mire pastor, es que hay un grupo de cristianos que tienen unas concesiones de exploración minera en Centroamérica. Entonces ellos les dieron esas concesiones, ellos recaudan inversionistas, con el dinero exploran allá y de lo que sacan le dan a uno una participación muy grande y muy buena con un solo compromiso. Ellos te dan una participación 5 o 10 veces lo que tú has invertido, pero ellos también ganan porque sacan piedras preciosas y cosas así. Y la única condición es que tú de lo que recibas tienes que invertir en la obra del Señor también. Yo dije, ¿se invierte en la obra del Señor? Claro que sí, se le tiene, obvio.
Estaba pintado así, de verdad, créeme, no estoy justificando, pero yo no sabía de nada de esas cosas. Y lo que sí estaba era necesitado y cortico. Y este hombre, lo veo ahí, veo sus camionetas, sus carros, y me recogió al aeropuerto y me invitó a comer. Y yo decía, no, yo quiero también, sí. ¿Qué hay que hacer? Me dijo él, yo invertí, vendí mi carrito, invertí, mire cómo he recibido 10 veces, 20 veces. Y le he dicho a otros pastores, yo hablaba con el otro y también empezó a irle bien. Y yo dije, no, señor, esto es de Dios. La Biblia dice que el Señor traerá las riquezas de las naciones y nos las entregará. Es la Biblia que pondrá a los malos a atesorar para entregarle a nosotros que le amamos y le servimos. Por fin, Señor, llegó, apareció, ahora sí lo que tenía que aparecer. Y entonces cogí, que no tenía para invertir, pero cogí mi carrito. Le dije, tome. Lo vendieron, cogieron la platica y se invirtió. Me llevaron a sus oficinas. Yo vi las oficinas con esmeraldas, con cosas ordenado, todo en papeles, documentos. Claro, entregué el carrito. ¿Y esa plática? ¿Ya le había contado? Esa plática se perdió, obviamente. Después yo entendiendo que esos tipos eran unos tramposos, engañadores, codiciosos y ambiciosos, que engañaban a otros codiciosos y ambiciosos. Porque a mí no me obligó a nadie. Yo caí solito, les rogué. Hermano, hable ahí si me dejan entrar, hable. No, están pensándolo. Ay, hermano, yo estoy orando y ayunando para que me dejen entrar. Sirvió el ayuno, me dejaron entrar. Después yo leía lo que el Señor dice en Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Por ejemplo, y en muchas codicias, atención a esa palabra, codicias necias y dañosas. Amén. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo pensaba en la perdición de mi carrito. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Atención a esta expresión, amor al dinero. El cual codiciando, atención, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted no imagina el dolor que yo sentí cuando hice el traspaso. A ese versículo no le faltaba sino una foto mía. Sí, yo caí. Bueno, de ahí para adelante ya. Sí, después sí supe que eso lo hacían, después supe, pero aprendí de la forma difícil. ¿Por qué un hombre tan sabio, sensato, revelado por Dios, cae en algo así? Creí en las personas que me lo dijeron, pero había algo desde adentro empujándome, la fe. Fue un paso de fe. Yo me atreví y di ese salto de fe. No fue un salto de fe, fue un paso en falso. ¿Por qué? Díganme así, oféndame. No, bruto no, o sea, tampoco, no tiene que decirlo así, o sea, no, la codicia. Por la codicia, ¿cierto? Que es la que la hace uno. No dice ahí claramente que termina metiendo uno en cosas engañosas. Y esas personas que van a esas iglesias, ¿los obligan a ir? ¿Los obligaron a echar ahí la plática? ¿Qué los impulsa a hacer eso? Y a ir allá. Son unos codiciosos engañando a otros codiciosos. Mira, 2 cuadras más allá hay otra iglesia donde predican santidad, ser fiel a la esposa, no hay que fornicar, el homosexualismo ofende a Dios, no hay que decir mentiras, hay que reconciliarse con los que ha discutido, hay que honrar a los padres, hay que amar a la esposa, hay que estar sometida al marido, hay que honrar a los padres. ¿A esa no van? Pasan por enfrente y siguen derecho. A la otra donde dicen, y la riqueza de las naciones y la prosperidad, y Dios eres hijo del rey, y el reino viene para los reyes y delitos. ¿Los obligan? Y ahí 2 páginas de internet más adelante de esa que es del Ministerio de la Prosperidad, no estaba otro que hablaba sobre santidad, y ahí no se quedaron. Y 2 canales más adelante no había un predicador hablando de la necesidad de ser santo y obedecer a Dios. Y ahí no se quedaron. Pero en el otro de pacte, ahí sí llegaron.
Entonces, perdóneme, está muy mal esa iglesia, ¿cierto que sí? Son codiciosos, engañando a codiciosos. Nadie los obligó. Si usted ve eso, y si hay inmoralidad, se descubre la vergüenza de la desnudez, y siguen ahí. Y no tienen claridad cómo se manejan los fondos. Ay, yo estoy muy feliz de estar en la cuadrangular. Y en la cuadrangular los pastores, auditoría, todos los meses informe contable, todos los meses, pero siquiera cada 6 meses, no, todos los meses informe contable. Y mandar y pagar las retenciones en la fuente y enviar las facturas. Y el pastor cada año nos revisan y nos asignan un salario y ese es su salario. A uno puede ir ascendiendo con el tiempo y trabajando bien y dando resultados y prestando servicios y estudiando más, uno sube su categoría y de acuerdo a la categoría que uno tenga, pues también mejora sus ingresos. Gloria a Dios. Pero no tienes un salario. Así, a mí me parece saludable y yo agradezco a Dios que así sea. Pero si usted ve otra cosa, ¿qué hace ahí? O es que lo amarraron, o lo hipnotizaron, o le dieron escopolamina. ¿Okay? No, ven cosas así y la codicia los tiene pegados a la codicia. Quieren tener esa riqueza, prosperidad que generalmente solo la tiene el pastor y su familia. ¿Qué hacen ahí? ¿Quién los obligó? Y aquí, si pasa eso, ¿qué hacen aquí entonces? Porque el Señor nos tiene que dar sensatez. Los que caen en esas cosas, ¿puedo contarles otra cosa? Qué boleteada que me estoy pegando. Estoy quemando aquí. Me estoy quemando feo, pero a veces nos acumulaban 3, 4, hasta 5 meses de arriendo que debíamos donde empezamos la iglesia. Siempre andábamos cortos. Yo he vendido mi carrito también, otro, no el que regalé, otro que sí me pagaron. Y ese estuvo bien invertido, se invirtió en cosas del templo. Sembré, dejé carrito en cosas para la iglesia cuando estábamos empezando y nunca me ha faltado, gracias a Dios, en qué moverme. Sí, Dios es bueno. Fui a predicar a otra ciudad con el ánimo de recoger algo y traer para invertir en la iglesia que estábamos formando. Fueron años difíciles, pero no me arrepiento y fueron bonitos y nos dieron la plataforma para ir creciendo hasta donde estamos, ¿cierto? Y fui a predicar a otra ciudad, yo con la esperanza de todas maneras de que al final pues le dieran uno su buena ofrendita para venir a abonar. Y me llaman los organizadores y me dicen que no, que tuvieron pérdidas, que les cobraron unas sanciones, que no sé qué, que sí que cuando, que no me podían dar ofrenda a los 2 predicadores que nos invitaron. Que no me podían dar ofrenda. Que no tenían para pagarme el hotel ni pagarme para el transporte, para volverme para la casa. Estoy pensando venir con recursos para invertir a la iglesia y lo poquito que había llevado, ahora no tenía ni para volverme. ¿Sí? Pero yo tenía ahí con la tarjeta, uno paga el hotel y compra un pasaje y regresa y en la casa pues comida había al menos por lo menos, ¿no? No sabía cómo decirle a mi esposa. ¿Cierto? Yo volvía y me decía, ¿cómo le fue? Y yo le decía a veces, al Señor le fue bien. A veces le decía, y a mí también. Esta vez. Pero antes de irnos, yo tenía que dar la predicación central, la final. Y uno tenía que predicar con pasión y con anhelo y con denuedo, sabiendo que no me iban a dar ni para el transporte. Son pruebas bonitas, ¿no? Para saber uno realmente por qué hace las cosas. Y entonces tenía que cerrar el evento con una tremenda predicación. Y el otro predicador dijo, déjeme yo ministro al final. Yo me imaginé que era para él también despedirse. Entonces le dije, bueno, hice la predicación. Y él entró a ministrar al final usando partes de mi predicación, perdón que lo diga, mal usando partes de la predicación y conduciendo todo a dar dinero. Dinero. Con una habilidad impresionante. Y empezó a pedir que la gente diera plata, tomó varias ofrendas y se recogió y contó que no había recursos, que había que pagar unas cosas y luego empezó a mover a la gente, a mover y el grupo respaldando y yo empecé a sentirme mal. Y le empezó a decir a la gente que trajera objetos. Eso fue hace muchos años, hubieran traído pues smartphone, ¿no? Cuando eso casi no había ni celulares, pero la gente venía y ponía su reloj, sus aretes, las niñas, su manillita, alguien su anillo de grado que los papás, vendió un riñón el papá para regalarle el anillo de grado al hijo, y venían y ponían ahí teléfonos también de antiguos y las cosas que te dan, la gente empezó a dejar ahí sus cositas ahí.
Y se hizo una caja y se empezó a llenar de cosas. Y la gente traía y traía eso. Y el hombre seguía y la gente le creía. No obligaba a nadie. Les decía que les iba el Señor a dar 1.000.000 de veces más. O sea, quedaba bien vendida esa argolla. No la estaban ofrendando, la estaban vendiendo fiada. Le estaban fiando a Dios con unos intereses altísimos, pero que vinieran y dieran. Yo empecé a caminar hacia atrás y a sentirme raro. Y cuando estuve suficientemente lejos, me puse a llorar y salí corriendo. Yo pues, soy una Verónica Castro, para llorar, eso no me gana. Agarré a llorar y tenía para un taxi, cogí un taxi, me fui para el hotel, me cerré en el cuarto a llorar. Y yo dije, no, esperes, eso está raro. Ver todos los muchachos trayendo ahí eso. Claro, sí hay una deuda y bueno, y Dios recibe, ellos lo hacen por... No sé, yo estaba confundido. Yo pago el hotel con la tarjeta y todo, y cuando ya estaba tratando de sacar la cuenta, el checkout del hotel para pagar con mi tarjetica, llegó el otro predicador con una caja. Hasta la mitad. De prendas, de cosas que según él era mi parte del botín. Yo no cogí nada de eso. Pero habían cadenas y argollas y había un reloj negro muy lindo. No, mentira, no, ¿cómo sí? ¿Cómo son? ¿Cómo son de mal pensados, ¿sí o qué? No, mentira. Eso hace requete años, de verdad. Y estaba todo eso ahí. Inclusive este señor, y no lo digo con gusto, ese señor falleció, murió. Bueno, murió. Y él, hermano, yo no fui capaz de hablar, me puse a llorar. Oiga, ese man tiene que haber pensado que yo era quién sabe qué tipo raro o algo, porque yo no le podía hablar, iba a hablar y me ponía a llorar. Y él me decía, no, tranquilo, que esto alcanza, que no sé qué. Todo compone. Y yo, y él, no, pues yo le doy de lo mío. Y yo, cuando pueda, le dije, no, yo no quiero nada de eso, man. Lléveselo antes de que venga la policía y nos coja a nosotros aquí como, ¿cierto? Por receptar artículos. Impresionante. Se fue todo raro y confundido y se ve, no, llévele, señor, ¿qué le pasa? Y ese día tomé una decisión. Ese día dije, no vuelvo a predicar más. Esto no es lo que yo siento que debo hacer. Voy a llegar a la ciudad, cerrar esa iglesia que estaba empezando, voy a buscar otra vez empleo, que tenía varias ofertas de empleo, y sigo trabajando más bien en lo secular. A mí esto no, esto no puede ser. Obviamente mi esposa me hizo recapacitar, me dijo que no, que tenía que hacerlo, era bien, y no participar de esas cosas. Pero yo sé que eso pasa. Si le estoy dando la cabeza a alguien, perdone, pero eso pasa. Eso ocurre también y sigue ocurriendo y será cada vez peor. Y habrá más codiciosos engañando a codiciosos. Y esa es la iglesia que el Señor va a encontrar. Y no estamos exentos de cometer errores. Tan rico hoy nos reunió el pastor para rajar de todas las iglesias. No. Porque eso tiene que ver con nosotros también. Porque cuando avanza la narración, recuerda que hay un momento en que Juan aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús está purificando el templo, pero está hablando también del templo de su cuerpo. Estamos hablando de que el evangelio tiene que ser limpio de esta comercialización que ha habido, ¿cierto? Pero también debemos hablar de ¿qué? De la purificación en cada uno de nosotros también. De que sí, ¿quiénes recibieron a Jesucristo como el Salvador y el Rey? ¿Quiénes lo han recibido? Levanten su mano. Como si fueran las palmas del Domingo de Ramos. Vea. Qué lindo Domingo de Ramos hoy. Porque recibimos a Cristo como el Rey, el Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Hosana, gloria a Dios. Ya Jesús entró a Jerusalén. Jesús ya entró a mi cuerpo, a Jerusalén, de la muralla para adentro. Jesús está afuera. No, Jesús ya está dentro de mí y lo recibí como Rey y Señor. Amén. ¿Qué debe hacer ahora Jesús? Pues yo sé que el miércoles va a ser sacrificado como Cordero Pascual y va a salvar mi espíritu. Ya entró a mi cuerpo y va a terminar la obra en mi espíritu. Pero ahora no me está hablando del templo sagrado, sino del atrio de los gentiles. Está hablando de mi alma.
Jesús entró como rey a tu vida cuando lo reconociste como tu rey y Señor, y en el momento de la muerte serás salvo, tú tienes vida eterna. Pero mientras tanto, lo primero que quiere hacer Dios y lo que quiere hacer hoy este domingo de Ramos, ahora, después de que ya entró, ahora quiere ¿qué? Purificar el templo de nuestro cuerpo. Porque sí, hay un montón de embaucadores y ladrones y pastores robando. Sí, los hay, no voy a decir mentiras. Espero no ser uno de ellos, y quien tenga dudas puede revisar, pedir informes contables o a mis superiores. Si tienes dudas, yo creo que no. Pero si lo hay, listo, los hay. Hay gente que ha convertido la fe en un negocio, sí lo hay. Pero escuchen, pero no nos reunimos a hablar del prójimo. Se trata de cada uno de nosotros. Se trata de que mi templo también tiene que ser limpio. Y limpio, como dice Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nosotros como cristianos, muy terrenales, casa, carro y beca. Queremos un Dios que nos resuelva la vida aquí y que nos demore aquí lo más que quiera. Tenemos un Dios enfocado en las cosas del cielo. Y si nuestra esperanza en Cristo Jesús es solo para cosas de esta tierra, somos dignos de conmiseración o de lástima. Un cristianismo que produce lástima, porque un cristianismo para esta tierra solo viene por casa, carro y beca, visa, ascenso en el trabajo, que me sane, que me dé esposa, que me dé esposo, que me quite la que tengo, que me lo descambie. Todo eso para esta tierra, todo para esta tierra. Entonces nosotros también, Señor, sí, entraste a Jerusalén como rey, pero ahora ven al templo y limpia mi alma de las cosas que no están bien. Un evangelio muy terrenal, un evangelio inmoral, con fornicación. Es pecado la fornicación. No importa cuánto usted ofrende diezme, es pecado la fornicación. La impureza, es pecado. Las pasiones desordenadas, que yo soy pero me percibo, pero que yo soy, eso es pecado. Hay que dejarlo. Los malos deseos. Y el business no es solo la iglesia. La avaricia, que es idolatría. ¿Por qué el Señor tiene que entrar a mi vida ahora si ya entró como rey y Señor a mi cuerpo, y en mi alma darle bote a todas las mesas de los cambistas y soltarla, los ganados y las palomas de hacer? Todo tiene que dejar que el Señor sea volteado. Y la avaricia, que es idolatría. Jesús tiene que echar fuera la idolatría. La idolatría al dinero, que se manifiesta de dos maneras. Codicia viene del latín cupidicia, de Cupido, el dios griego del amor malo, del amor tóxico, ¿sí? Y la avaricia, del griego pleonectes, que significa sostener, el deseo de retener. ¿Cómo se manifiesta que el amor al dinero es un pecado? ¿Cómo se manifiesta que la avaricia es idolatría? ¿Que eso es idolatría al dinero? Fácil. Por un lado, la codicia. Codiciar es amar algo y quererlo tener. Por eso dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no está diciendo que la va a comprar. Está diciendo que la quiere tener, querer tener. Y otro tiene, yo quiero tener. Y le vi al otro, uy, yo también quiero tener eso. Y quiero tener esa codicia, se llama idolatría. Tu vida girando en torno de lo material. Querer tener. Y en cambio, para soltar, la avaricia, retener. Ay, la ambición de lo material es pecado, y la tacañería también. La tacañería es pecado. Sí, porque es amar a lo material. Es amor a lo material. Sí, las iglesias están mal, pero espérate. Yo tengo que revisarme a mí, porque el Señor también va a venir es por mí, y saber qué hay en mi corazón. Codicia, todo el tiempo codiciando y querer más y más y nada me sacia. Y a la hora de salir, no esta es la reunión que usted dijo y vine a la que era, no hay que dar más. ¿De verdad retienes, inclusive para lo que te beneficia a ti, para el Señor? ¿No te nace? Sí, a esta iglesia le nace mucho. Una iglesia comprometida, mire todo lo que nos ha permitido el Señor hacer con lo que nos da a través de nosotros mismos. Gracias a Dios, cada día vamos ahí. La tacañería es un pecado, es casi una enfermedad. Y yo le diría al Señor, Señor, ayúdanos a eliminar esa idolatría que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que, mi hijo, no, es Semana Santa, pero no hay, no podemos ir a ningún lado? No, estamos hablando como mi ley en Argentina, no hay plata, no hay plata.
Dijo, no hay ni siquiera para ir al Parque Santander a comer un helado, a acostarnos en el pasto, a sacarnos las espinillas. No hay para eso, no hay plata, no hay nada. Y pasa algo malo y tiene que haber. Y pasa un accidente y tiene que haber. Y se enferma alguien y tiene que haber. ¿Por qué? ¿Por qué tan mezquinos con el dinero? Te advierto algo. Cuando tú le das mucha importancia al dinero, el dinero, la importancia que le das se hace un ídolo y te domina y te esclaviza. Si tú no esclavizas al dinero, el dinero te esclaviza a ti. Los que me conocen cercanos saben que soy un manojo de defectos impresionantes. Pero yo procuro no darle mucha importancia a la plata. Y entra y se fue. Y entró y chao. Y tome y dice, no, pero espere. ¿Y por qué da tanta propina? Porque alguna vez parqué carros en Nueva York y comía con las propinas. ¿Y por qué mi manera de dejar fluir? Porque si yo no destapo este caño, tampoco entra, pero cuando lo destapo se va, pero al salir entra más, entra más, entra más. El que no quiere dejar salir está tapando el mismo tubo por donde entra, no le entra más bendición porque la tapó. El que la destapa, se fue la bendición, pero entró nueva bendición cada día. Y me da rabia, perdón, salgo con alguien buscando lo más barato, lo más michicato, lo más feo. Si va donde un hermano le pide la rebaja, el plazo, la contrarrebaja y la ñapa, y cuando va donde un mundano paga todo lo que piden. Y le dan los vueltos de moneditas, y eso coge las monedas, ese cajito cada caja con un ganchito para poderlas agarrar, y coge todas las monedas y se las guarda, y después va sonando con una maraca todo el tiempo, y las monedas solo rompen los bolsillos y hacen bulla y no sirven para nada. Y a esa persona de moneda en moneda le sirve y no dejan ni siquiera una propina a alguien que los atendió. Ni siquiera una propina, o sea, ni siquiera agradecen porque los atendieron. Y los que salen conmigo se ofendan. ¿Pero por qué le da propina al taxista? Porque me presta un servicio. ¿Pero por qué le da tanta propina a un mesero? Y mi respuesta es, porque puedo. Y porque no quiero que el dinero se vuelva importante, porque el día que se vuelve importante me esclaviza. Y cuando lo dejo así irse rápido, es mi esclavo y me sirve. Y trabaja para mí. Y ser generoso y darle a los papás. ¿Quiere tener abundancia? Dele a sus taitas, platica. A su esposo, su esposa, dese gustos. Agradezca a Dios lo que le da y disfrútalo y cómalo con satisfacción. Ahora que puede comer. Uno toda la infancia diciendo, algún día tendré plata para comer lo que quiera. Y algún día tiene uno la plata, pero todo le hace daño. No puede comer nada. Podía comer más cuando no había plata. Ahora con plata, lechuga deshidratada nomás. ¿Por qué no dejas que tu vida cambie? ¿No te parece? ¿No me parece que el Señor nos está hablando bastante claro a que cambiemos? Para el Señor, sé que tienes que entender y comprender que Dios quiere liberarte de algo que te puede estar atando hoy y por donde te ha fugado la bendición. Ponte de pie un momento y hagamos una declaración esta mañana, ¿cierto? La iglesia de la Odisea dice, soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Usted diga conmigo, confíe en mí un segundo, diga conmigo, soy rico porque tengo un tesoro, pero mi tesoro eres tú, Señor. Dile, mi riqueza eres tú. Dile al Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Dile al Señor, dile de nuevo, dile, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Cambio todo lo material por tenerte a ti. Todo lo material se acabará algún día. Voy a dejar de pensar solo en esta vida y en lo material. Tenerte a ti, esa es mi riqueza, mi verdadera riqueza, oro refinado en fuego. Tenerte a ti, Señor, es mi riqueza. Porque si te tengo a ti, Señor, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi anhelo, tú eres mi tesoro y tú eres todo lo que yo quiero, Señor. Padre, lo declaro, lo creo y lo vivo a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Iglesia, dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia,
ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.